En algún momento, y esto es una anécdota para que vean ustedes que esto es un problema interpretarlo de esta forma, un problema práctico. En el año 2000, 2001, no me acuerdo exactamente, o en el 99, se inició antejuicio contra todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En aquel momento me acuerdo que no estaba vigente la ley en materia de antejuicio aún, que fue modificada en el Congreso por aquel tiempo. Y cuando se declaraba con lugar el antejuicio por parte del Congreso de la República, o que se declaraba que da lugar a formación de causa, quedaban automáticamente suspendidos todos los que eran objeto de la acción. De manera tal que en aquel momento pudo haber ocurrido el hecho de que todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia titulares sencillamente no estuvieran capacitados para poder integrar. De tal manera que la Corte Suprema de Justicia se debería haber integrado con todos los magistrados suplentes. Otro caso, contra el sindicato de trabajadores. Se tuvieron que excusar todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia e integraron todos los magistrados suplentes. De manera tal que en el primer caso quedaban inhabilitados totalmente para nombrar presidente. Quedaban inhabilitados prácticamente como corte, y ahí se quedaba per secula seculorum hasta que se nombrara una nueva corte por el Congreso de la República. Eso no tiene lógica, eso es un problema al que le están situando una ausencia de salida. Además, la interpretación es sumamente concentrada en únicamente una sola frase, y se obvia por completo el artículo 222 de la Constitución, y se le inobserva la posibilidad al magistrado suplente de estar integrando. Bien, licenciado Molina Barreto. Si yo realmente no logro comprender cómo se podría fundamentar esa decisión. El constituyente fue sabio y claramente uno de los artículos dice que el Pleno de la Corte, por la modificación del 94, se integra por 13 magistrados. No 12, no 14, es 13. Y precisamente porque no se puede desintegrar para ciertas decisiones, es que el artículo 222 dice que a falta de uno de los titulares, integrará precisamente el presidente que corresponda de las salas de apelaciones. Y no dice que para qué, es para todo, tanto para el asunto jurisdiccional como para el aspecto administrativo. Y por eso es que no puedo comprender que haya sido ilegal, que habiendo una ausencia temporal, haya integrado un suplente y se eligió a la presidenta de la Corte. No me consta, pero lo dicen los medios, también así se eligió al magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia para la Corte de Constitucionalidad. Y si fuera así, también ese nombramiento sería ilegal. Ya imagínese usted las consecuencias y qué callejón sin salida a la que se metió la Corte si impugnaran entonces aquella elección y tendrían que declararla nula también porque fue electo también con el mismo suplente. Entonces, ahí sí no encuentro fundamento. Y dice que el Pleno de la Corte, que son 13, debe resolver con por lo menos 2/3. No es lo mismo 2/3 de 13 que de 12. Y precisamente por eso es que la mayoría se llegó a integrar, porque no puede ser por medias personas, con 9 magistrados. Y precisamente de eso viene la situación. Eso no es cierto que el 9º voto haya definido esa presidencia. Lo definieron cada uno de esos 9 votos. Entonces, no le encuentro ningún fundamento más que una decisión política de posiblemente por rumores, por corrientes de plaza, etcétera, no era conveniente mantener a esa persona electa y entonces emiten esa resolución para ordenar que elijan. Y como no había
13 magistrados les dijeron elijan con 12, cuando la Constitución dice que es con 13. Entonces, ahí, como le digo, sí creo que es donde se desconfigura la función esencial de la Corte de defender el orden constitucional, porque el orden constitucional ahí está claramente definido en sus artículos y ellos inventan un procedimiento que no es constitucionalmente válido, así es que esta no será un precedente nefasto y lamentablemente ahí se quedó, ya nadie siguió diciendo nada y como le digo, nadie revisa otro tipo de actuaciones que históricamente se han hecho con Supremos. Licenciado Ralón. Sí, en este caso, a mi parecer, esta es una resolución ilegal de la Corte de Constitucionalidad. Él ignoró completamente la aplicación del artículo 222 de la Constitución, que establece que en caso de ausencia de uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se suplirá con los magistrados según lo señala el artículo 217 de la Constitución. Es decir, que la elección que se había hecho para elegir a presidente del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia había cumplido con tener una corte en pleno, aplicando para la suplencia un procedimiento que está reglamentado en la propia Constitución. El título del evento del día de hoy es Crisis en la Justicia Constitucional, y yo creo que esta sentencia puede servir para ilustrar la magnitud de la crisis que hay en la justicia constitucional. El criterio de legitimación hoy pareciera que está en una incertidumbre y que es completamente inconsistente para algunos temas aplicar un criterio de que hay una acción popular y que por lo tanto, aunque no hay un agravio directo, se le permite la legitimación, que ese fue el criterio en esta sentencia con la Fundación MAC, y sin embargo, para otros se aplica el criterio de que el amparo tiene que tener un agravio directo y que es precisamente el agraviado el que tiene la legitimación. Si hoy nos preguntáramos en Guatemala cómo o qué certeza jurídica hay en el ámbito constitucional de la aplicación del criterio de legitimación, es como una moneda al aire en donde no se sabe si van a aplicar el criterio de que hay acción popular o si hay agravio directo. Y ahí pareciera que la coyuntura política del país hace que puedan tomar de este lado un camino por el agravio directo, que es lo que dice la ley de amparo, o hacer una consideración como en este caso de abrir a alguien que no tiene legitimación para impugnar. Empezamos desde la posibilidad de discutir en un criterio que hoy está en crisis, no está claro. Y el otro aspecto es que la magnitud de la decisión es que no continúe siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia una determinada persona y que se vuelva a votar, y para volver a votar que se vote con menos del pleno que reconoce la Constitución. O sea, pareciera incluso que no era el mismo resultado si se era con pleno o sin pleno, y que era más un ataque a que no siguiera esa persona al frente de la Corte y que con una correlación de votos y con un pleno de 12 eso cambiaría. Así que me parece que el fallo se vuelve un fallo político de coyuntura que se aleja del espíritu de lo que es una Corte de Constitucionalidad. El máximo tribunal del país en materia constitucional tiene que dar el ejemplo, y el ejemplo es respetar la Constitución y no extralimitarse en sus funciones y no estar actuando en coyuntura con fallos políticos a conveniencia que lo harían convertirse ya no en un tribunal constitucional, sino en un poder de gobierno, y eso es muy peligroso. La siguiente pregunta se refiere a que si este fallo podría originar que, sobre todo en otras partes del Estado, del gobierno, donde también hay plenos, concretamente el Congreso de la República, este tipo de fallos podría pues ampliarse o extrapolarse a decisiones, por ejemplo, como se toman en el Congreso, con determinado tipo de pleno o de quórum dentro del organismo legislativo. Licenciada. Confiamos
y esperamos que no vuelva a suceder. Es un fallo criticado, es un fallo que no se apegó, como dijeron los distinguidos colegas de este panel, que no se apegó a la función constitucional, que no se respetó el artículo 222 de la Constitución. Repito, no se puede producir nuevamente un caso de estos, y ahí están instituciones como la que nos ha invitado el día de hoy para discutir, para hacer ver al Tribunal Constitucional la violación que se ha hecho de la Constitución en este caso especial. Esperamos que no vuelva a suceder. Licenciado Quesada. Muchas gracias. Esperamos que no se repita, pero con esta Corte de Constitucionalidad usted puede esperar cualquier cosa. Para serle sincero, y los principales ejemplos son estos. Una Corte de Constitucionalidad no solamente debe respetar la Constitución, debe respetar la legislación vigente. Si por algún caso quedara duda de cómo se debe integrar la Corte Suprema de Justicia, el artículo 80 de la Ley del Organismo Judicial dice: para que la Corte Suprema de Justicia, cualquiera de sus cámaras u otro tribunal colegiado puedan desempeñar sus funciones que les corresponde, y aquí estamos hablando de todas sus funciones, se requiere la concurrencia de todos sus miembros. De manera que yo no puedo convocar a un suplente y decirle: mire, usted está aquí nada más para integrar, para que estemos todos los miembros, pero no puede votar. Eso es imposible. Es algo que no tiene sentido. Ojalá que no se repita, ojalá, pero con esta Corte especialmente podemos esperar cualquier cosa. Licenciado Molina Barreto. Difícil contestar en 3 minutos, pero es importante, para no repetir, recordar cuál es la función esencial de la Corte, y es la defensa del orden constitucional. Y como lo han dicho Fallos y 2 académicos, ¿qué significa el orden constitucional? Pues precisamente la Constitución señala cómo se integra cada uno de los organismos y cuáles son las funciones específicas de cada uno de ellos. Lo que se pregunta viene: ¿qué pasa con el organismo ejecutivo y legislativo? Pues precisamente hay decisiones que los toman el Pleno. El Congreso de la República debe legislar. El organismo ejecutivo tiene sus funciones definidas. La Corte no puede sustituir haciendo ella esas funciones. Lo que sí puede, y lo ha hecho durante 30 y pico de años, es corregir el procedimiento que han tenido estos cuerpos en hacer lo que tienen que hacer. Por ejemplo, el Congreso de la República no puede hacer una ley que requiere 105 votos con 90. Entonces esa se le enmienda la plana. Al organismo ejecutivo también no puede nombrar a alguien que necesita ciertos requisitos para un cargo, no tenerlos, se le enmienda la plana. En los procesos judiciales se violan garantías procesales, se enmienda la plana, pero no resuelve ella, no puede invadir esa función. Entonces, ¿qué fue lo que hizo prácticamente en este caso? Y esa es la preocupación que yo decía al principio que tenemos todos guatemaltecos, que la Corte se está volviendo en el todo poder, el gobierno de los jueces, haciendo lo que tienen que hacer cada uno de ellos, incluyendo políticos de carácter internacional, lo cual es sumamente peligroso. Incluso hay gente académica que está pensando que si es así, se pierde el contenido del artículo 268 de la Constitución y hay que desaparecer a la Corte de Constitucionalidad, lo cual sería triste porque es el órgano que defiende la columna vertebral de nuestro sistema republicano, democrático y representativo. Licenciado Ralón. Yo particularmente veo riesgo de que sí pueda volver a ocurrir y que pueda volver a ocurrir con otro poder del Estado. ¿Y por qué veo ese riesgo? Porque en el apartado de la sentencia, para no aplicar el artículo 222 que dice que cómo la suplencia debe ser llenada para que estén todos los magistrados,
Literalmente la Corte de Constitucionalidad señala, para no aplicar el artículo 222 de la Constitución, que al encontrarse el Congreso en las vísperas de elegir nuevo magistrado para integrar ese organismo, no resulta imprescindible la integración del Pleno de la Corte Suprema de Justicia con un magistrado suplente. Es decir, el argumento para no aplicar el artículo 222 de la Constitución es que como está en vísperas el Congreso de elegir al nuevo magistrado, no es imprescindible aplicar ese artículo constitucional. O sea, si eso está firmado y forma parte del razonamiento fundamental de una sentencia que obliga al Poder Judicial a que no sea válida la elección de su presidente del Poder Judicial, lo veo viable que lo pueda hacer con otro poder del Estado, con un criterio en el cual, por estar en vísperas de otra situación, no se aplique un artículo constitucional. De hecho, vamos a analizar más adelante que ya lo hizo, en otra sentencia que tiene que ver en el legislativo, en un proceso de formación de ley, donde en cierta medida presume que el presidente quizá no iba a vetar esa norma e interrumpe un proceso legislativo. Es decir, ya habiendo después de esa sentencia ya hay otro antecedente que involucra al poder del Congreso de la República y por eso vemos que unos síntomas de extralimitación es poner en la sentencia posibilidades fácticas de lo que pueda ocurrir o de mi apreciación personal como magistrado, ignorando la aplicación de un texto constitucional vigente. O sea, la Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal del país, pero tiene límites. Y esos límites tiene que respetarlos, y si no los respeta, está incumpliendo en delitos, en ilegalidades. O sea, una cosa es ser la máxima corte y otra cosa es no tener límite alguno, y aquí pasó por encima de un texto expreso de la Constitución, el artículo 222. Continuando, vamos a platicar acerca de otra sentencia, en este caso de la Corte de Constitucionalidad, por supuesto, de 26 de mayo del 2017, y esta se refiere al amparo promovido por Bernardo Caal-Yol en contra del Ministerio de Energía y Minas. En esta sentencia, pues obviamente se refería a los términos límites de lo que es un proceso de consulta en las comunidades y en donde además prácticamente se indicó cómo tenía que ser la consulta. Licenciada Colmenares, ¿qué diría usted acerca de esto? Estoy en desventaja en esta mesa, definitivamente a mí me cae la chinita por primera vez, pero sí quisiera pedirle que me diera un minuto para explicar en doctrina qué significa o cuáles son los elementos de una sentencia estructural con alcances nomogenéticos, como dijo nuestra Corte en este caso, porque la Fundación Konrad Adenauer tiene una especialidad, tiene una reunión anual con especialistas de derecho constitucional a nivel latinoamericano y se analizaron las sentencias colombianas que se han emitido en este sentido. Solo para aclararle a la honorable concurrencia cuáles son los elementos que debe tener una sentencia estructural. Después pasaríamos a decir los elementos que tiene la nuestra. Dice la doctrina, son una herramienta de respuesta legítima ante situaciones de alta complejidad en las violaciones de derechos humanos. Segundo, deben entenderse como una forma de concretar la actividad estatal en una sociedad democrática constitucional, entendida esta como una acción coherente de diversos actores que coordinan esfuerzos en pos de la plena vigencia de los derechos humanos. No habrá, y esto es muy importante, infracción al principio de separación de poderes o división de funciones en la medida en que los tribunales constitucionales operen en el marco de las competencias constitucionales y legales como supremos intérpretes de dicha normativa. Son un instrumento útil que buscan activar a los órganos del Estado que han omitido cumplir con sus obligaciones constitucionales. Son una modalidad de fallos atípicos que conllevan la producción de directrices normativas que se infieren del propio texto constitucional.
el proceso de amparo es el instrumento idóneo para abastecer la defensa y la realización de los derechos humanos, pero sin invadir zonas de reserva a los otros poderes del Estado. Y por último, permiten que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos con un fuerte contenido prestacional, particularmente respecto de aquellos grupos que han sido históricamente excluidos y discriminados, como mujeres, indígenas, niños, migrantes, desplazados, entre otros. Entonces, con base en estos lineamientos generales, es que se emite la sentencia de amparo en el caso de las hidroeléctricas OSHEC 1 y OSHEC 2. Yo, después de dar estos lineamientos, dejaría que mis compañeros explicaran qué opinan de la sentencia y, si me lo permite, después haría mis propios comentarios. Muchas gracias. Licenciado Quesada. Muchas gracias. Esta sentencia tiene un proceso, tiene toda su historia. Si quieren, puedo hacer un poquitito de historia. No me refiero al fondo de la sentencia aún. Espero que diga, a ver qué dice. y después hablamos del aspecto técnico. Se principia un amparo por don Bernardo Caal contra el Ministerio de Energía y Minas en la Corte Suprema de Justicia por ausencia de la consulta comunitaria. Esto ocurre el 14 de febrero, no me acuerdo de qué año, y el Ministerio de Energía y Minas, cambio de ministro, etcétera, etcétera, omite dar su informe. Ante la ausencia de informe, la Corte Suprema de Justicia otorga, tiene la obligación de hacerlo, otorga el amparo provisional. Pero el amparo provisional va dirigido a suspender las operaciones de las hidroeléctricas, y así en efecto las suspende. Con un añadido, le dice por favor, presente el reporte, el informe. El Ministerio de Energía y Minas reporta y dice, señores, sí se hizo la consulta, y se hizo con la observancia de todas las regulaciones del convenio 169, y además se hizo con la observancia de las sentencias estructuradas de la propia Corte de Constitucionalidad que se han dictado hasta el momento. La Corte Suprema de Justicia inmediatamente revoca el amparo provisional y permite que continúen en la operación, porque lo que constaba en el expediente era que efectivamente se había hecho la consulta. Con una gran sorpresa recibimos una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que la Corte Suprema de Justicia confunde minería con hidroeléctrica y aplica normas de minería y hace un relajo espantoso que no se entendía absolutamente nada de la sentencia, pero al final dice, entonces le otorgamos el amparo a don Bernardo Caal Sol y las hidroeléctricas se quedan sin funcionar. Por supuesto, se apela también. La primera apelación de la Corte de Constitucionalidad revoca y dice, señores, en efecto, vamos a revocar la revocatoria y se quedan suspendidas las hidroeléctricas. Y así dura meses suspensa hasta que se produce esta sentencia que ordena una nueva consulta. Licenciado Molina. Miren, yo creo que este es un asunto que hemos revisado algunos abogados, sean en el campo de litigio, estando en la Corte de 1995, cuando se dio la opinión consultiva para aprobar el convenio 169. Históricamente, yo diría que las primeras 6 cortes, o magistraturas, perdón, la Corte es una, pero las magistraturas van variando, ahora estamos en la 7ª, pues no habían llegado al extremo de parar la producción de ninguna industria
sea de minería o sea de hidroeléctrica. Lo que sí se paró en el 2015 es la construcción de una hidroeléctrica, entonces no es lo mismo, porque estaba nada más el terreno de las autorizaciones para que iniciaran la consulta y se fijó un término de 6 meses, que hidroeléctrica Las Vegas, estamos juntos, ¿verdad? 6 meses. Ahorita van casi 3 años que se dictó la sentencia y ni siquiera se ha iniciado el proceso porque no lo permiten algunos líderes que ni siquiera viven en el año. Entonces, el asunto acá es que el convenio 169 regula cómo debe hacerse la consulta y lo que no se ha llegado a comprender es qué significa hacer consulta. Insisten algunos, incluso magistrados, que consulta es preguntar, cuando no es eso. Consulta es informar y dialogar. Por supuesto que ni siquiera se debería estar discutiendo si lo que se va a hacer o producir industrialmente es algo que pueda hacer daño a la vida, porque si es así, no se puede autorizar. Eso está descartado. Se supone pues de que estamos hablando de industrias que no causan un daño como los que se han dicho. Entonces, por eso es que la Corte había desarrollado una gran jurisprudencia de lo que significaban las consultas, que no era un plebiscito, que no era un evento electoral, que no podía ser organizado por líderes comunitarios, ni siquiera de alcaldes, sino tiene que ser estatal porque es una obligación del Estado. Y tampoco se ha desarrollado que puede ser culpa la omisión o la imperfección de las consultas de la empresa, porque la empresa cumplió sus requisitos legales que le fueron previamente requeridos para lograr. Es un incumplimiento, si es que existe, del Estado. Y se empeñan en pensar que solo debe haber único método de hacer una consulta. No se puede. Guatemala tiene demasiadas culturas y no lo puede hacer usted igual en el occidente que en el oriente, en el sur, en el norte. Y por eso es que muchos países que tienen el convenio no han emitido una ley. No es necesario emitir una ley. El hecho que lo haya hecho Colombia o creo que Bolivia no significa pues que todos lo tienen que hacer. Entonces, en esa situación es lo que no ha podido la Corte entender, que es una obligación estatal y que hay distintos métodos, y por eso dijeron en el caso de Sheck, no se hizo, pero sí se había hecho. Y así hay muchos otros casos que lo único que están provocando es una situación de inseguridad jurídica, demeritar la inversión, afectar socialmente a las comunidades del área, el trabajo, la salud, en fin, son situaciones que lamentablemente, y como dijeron mis colegas, no hemos echado a la sentencia, pero ya tal vez en otra ronda podemos hablar complementariamente sobre ello. Licenciado Rolón. Sí, yo quisiera entrar a la sentencia y comentar que lo primero que me llama la atención es que la Corte de Constitucionalidad habla de una sentencia estructural y esa sentencia, digamos, que estructura la Corte, manda a fijar un plazo para que se emita una ley al Congreso de la República. Incluso le manda al Congreso de la República que al momento de legislar considere los contenidos de esta sentencia, como la ha estructurado la Corte, y en cierta medida le limita la función legislativa, la autonomía, por así decirlo, del poder legislativo como tal, de poder reglamentar la ley cuyo límite debiera ser eminentemente técnico, y es que hay una convención, hay un convenio internacional 169 que tiene su manual de aplicación, que ese es el único límite que debería tener el legislador, el no contrariar una obligación internacional del Estado de Guatemala. En esta sentencia se manda a, digamos, se ordena a varias instituciones a realizar varios aspectos. Se le da una orden al Congreso, mire, se le fija un plazo, legisle conforme a los criterios que nosotros aquí hemos esbozado. Se le manda a decir al Poder Judicial que el amparo si bien es una sentencia definitiva, queda abierto por ese plazo de 1 año
y que el tribunal de primera instancia deberá verificar el cumplimiento de la sentencia. O sea,